mi Bambine? Yo soy Bambi Licona, soy naturópata, estudiante de la licenciatura en nutrición, certificada en nutrición basada en plantas y especialista en medicina del estilo de vida. Y el día de hoy quiero platicar contigo de un tema que ya saben, me encanta, me apasiona y se trata de la alimentación basada en plantas. Quiero resolver algunas de las dudas más frecuentes y para que así de esta manera tú sepas si este tipo de alimentación es lo que estás buscando o te puede dar beneficios en tu vida actual. Para empezar, ¿qué es una alimentación basada en plantas? Una alimentación basada en plantas o plant-based diet es una alimentación en donde se va a priorizar el consumo de vegetales, es decir, de alimentos de origen vegetal, pero también del reino fungi dentro de la naturaleza. Lo que quiere decir es que vamos a eliminar los productos de origen animal o los vamos a disminuir a lo mínimo. Esto va a depender del estado patológico de la persona y de la edad y también de sus motivos por los cuales se están acercando a este tipo de alimentación. No es lo mismo, evidentemente, una persona que a lo mejor ya tuvo un evento cardiovascular o ya tiene diabetes y lo que busca con esta alimentación es revertir ese padecimiento, a una persona que está completamente saludable y que lo único que quiere es llevar este tipo de alimentación por razones éticas o por razones ideológicas o por razones espirituales. Y entonces allí es donde vamos a hacer un poquito de diferencias en cuanto al consumo de alimentos de origen animal. Las razones y la situación actual de las personas son las que van a hacer que esta cantidad de alimentos disminuya. Si la aumentamos ya no estamos hablando de una alimentación basada en plantas. Las primicias de una alimentación basada en plantas es 1, que tiene que estar llena de vegetales, 2, que tiene que ser una alimentación que se sustente a las bases y a las leyes de la nutrición, y 3, que no se utilicen productos procesados, ya sea azúcar refinada, harinas refinadas, etc. Esto también puede variar en torno a las necesidades particulares de las personas, pero son a grandes rasgos las características que debe de tener este tipo de alimentación. Las personas llegan a este tipo de alimentación por diferentes razones y cada una de estas razones son completamente válidas. Hay personas que llevan una alimentación basada en plantas por motivos éticos, es decir, no quieren participar en el sufrimiento de los animales y deciden dejar de consumir los productos de origen animal para ello. En ese caso, evidentemente, no se va a utilizar el consumo de alimentos como la miel, que en algunas personas es un poco controversial si lo usan o no, pero en el caso de las personas que lo hacen por ética van a preferir no usarlo. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, y es que hay personas que por ética siguen una alimentación basada en plantas y necesariamente para ser vegano este debe de ser tu motivo principal. Hay personas que son veganas y siguen una alimentación basada en plantas, pero no todos los veganos siguen una alimentación basada en plantas, así como no todas las personas que siguen una alimentación basada en plantas son veganos. Espero haberme explicado y básicamente tienen relación, pero no son lo mismo. También hay personas que llegan a una alimentación basada en plantas por motivos ecológicos, porque buscan disminuir esta huella ecológica que deja la ganadería y que propicia a que se desperdicie mucha agua y que también muchos gases de efecto invernadero queden en el aire. Entonces es otro de los grandes motivos que también llevan a las personas a llevar una alimentación basada en plantas. Por otro lado, también tenemos a las personas que por razones ya sea religiosas, ideológicas o de prácticas espirituales deciden no consumir alimentos de origen animal, lo cual también es válido y también están en todo su derecho de llevar a cabo una alimentación basada en plantas con estas razones. Y también hay personas que llegan a una alimentación basada en plantas porque les interesa su salud, porque les interesa prevenir ciertas enfermedades, tratar y algo bien importante, revertir enfermedades básicamente crónico-degenerativas es lo que más se busca, porque esta alimentación pues tiene evidencia científica de revertir enfermedades. Pero ¿a qué me refiero con revertir? Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que revertir es curar.
Sin embargo, en la ciencia se le llama revertir y nos referimos a cuando ya no hay signos ni tampoco síntomas de la enfermedad per se y que pues también los signos clínicos han desaparecido. Ya digamos que hay una remisión de la enfermedad y que eso te tiene estable. Y la ciencia sí apoya una nutrición basada en plantas siempre y cuando esté bien planificada. Y es que, bambines, esto es bien importante, tanto una nutrición omnívora, es decir, en donde se come de todo en cantidades diversas, así como una alimentación basada en plantas, tiene que estar bien planificadas. Esto no es exclusivo de una alimentación basada en plantas. Todas las personitas deberíamos de acudir a un nutriólogo para que nos ayude con nuestra alimentación. Llevemos una alimentación basada en plantas, cetogénica, clean, o llevemos una alimentación omnívora o como quieras. La realidad es que cualquier tipo de alimentación debe de adecuarse y debe de ser llevada por un profesional. Por eso es que de pronto vemos personas que comen de todo y sin embargo tienen diabetes, obesidad, e incluso hay personas que tienen obesidad pero al mismo tiempo tienen anemias y deficiencias, y es precisamente porque su alimentación no es la adecuada. Y esto de las deficiencias puede ocurrir en una persona que lleva una alimentación basada en plantas mal planificada, como en una persona que es omnívora o que lleva cualquier tipo de alimentación y que nuevamente no está siendo bien planificada. La Asociación de Nutrición y Dietética, que es la asociación más grande de nutrición, con miles de científicos que se encargan de leer toda la ciencia y todos los datos y experimentar para dar su postura en torno a la nutrición, ya han fijado que una nutrición basada en plantas que está bien planificada nuevamente es completamente saludable y que puede ayudarnos en diferentes enfermedades, tanto a la prevención como al tratamiento y la reversión, y también nos dice que son completamente seguras y están bien planificadas para cualquier etapa de la vida, como el embarazo y la lactancia, cuando somos viejitos, si somos adolescentes, deportistas, etc. Ahora, ¿qué es exactamente lo que sí se consume dentro de una alimentación basada en plantas? Bueno, pues vamos a poder consumir todos los alimentos del reino vegetal y también algunos del reino fungi que sean comestibles. Con esto me refiero a alimentos como por ejemplo los hongos comestibles, que suena medio raro, pero nos referimos por ejemplo a las setas, al huitlacoche aquí en México, a los hongos portobelo, champiñones, por ejemplo, ¿no? Tiene diferentes grupos de alimentos. Esos grupos de alimentos que yo voy a mencionar no tienen base botánica, sino base nutricional. Por eso es que de pronto el chile o el jitomate, que en sí son frutas, botánicamente hablando, se les considera verduras dentro de la nutrición. Los grupos que sí consumen las personas que llevan una alimentación basada en plantas son las verduras, en donde van a entrar los hongos comestibles y también todas las hojas verdes, ya sabes, espinacas, kale, acelgas, lechugas, todas estas, y también van a entrar las hortalizas y también chiles, jitomates, tomates. Todas estas son verduras. También se ocupan las frutas, que las frutas pues son muy fáciles de definir, y pues plátano, manzana, pera, toronja, fresas, etc. También tenemos otro grupo en donde entran las leguminosas y productos de soya. Como leguminosas pues tenemos por ejemplo a los garbanzos, a los frijoles, a las habas, a las lentejas, y en el caso de los productos de soya, que este es algo muy particular de una dieta basada en plantas, pues es el consumo por ejemplo de tofu, de tempeh y demás derivados que son de la soya. Por otro lado también tenemos a los cereales integrales, y esto es algo que puede ser variado, pero sí se va a priorizar el consumo de cereales integrales, que ahí entra por ejemplo la avena, la tortilla también es un cereal integral. También encontramos por ejemplo al arroz integral, a la quinoa, etc. Y dentro de los vegetales almidonados encontramos principalmente a la yuca, a la papa, y también encontramos al camote. Las grasas con proteínas son otro grupo, y aquí nos vamos a referir por ejemplo a las pistaches, a los cacahuates, a las almendras, a las avellanas, a las nueces. Y dentro de las grasas sin proteína tenemos a todos los aceites comestibles, que, muy importante, muchas veces
no se utilizan cuando estamos tratando, por ejemplo, a pacientes que ya han sufrido un evento cardiovascular, pues se evitan, así como en personas que tienen diabetes y que necesitamos revertirla lo antes posible. También vamos a omitir las grasas sin proteína, que en este caso nos referimos a los aceites comestibles, pero también dentro de estas grasas sin proteína vamos a encontrar, por ejemplo, al coco, a la fruta coco, y también vamos a encontrar por allí al aguacate, que ambos son frutas, pero bueno, básicamente vamos a evitarlos. Ahora, sí hay mucha evidencia científica que nos aclara que una alimentación basada en plantas va a revertir enfermedades, por ejemplo la enfermedad coronaria. Bueno, básicamente nos dice desde 1977 la ciencia que el ateroma se puede ir disminuyendo con una alimentación basada en plantas hasta que las arterias queden libres de esta obstrucción. Entonces es cuando hablamos de una reversión. Por otro lado, pues hay diferentes científicos como Dr. Elsenstein, que también ha encontrado cómo revertir la enfermedad coronaria, y por ejemplo hay muchos otros que nos hablan de cómo revertir diabetes. Entonces básicamente sí es posible. El tipo de alimentación, según The China Study, que es el estudio epidemiológico más grande que se ha hecho en torno a la nutrición, pues nos dice que esta dieta puede revertir obesidad, incluso obesidad mórbida. También puede revertir cáncer, enfermedades coronarias, lo cual pues puede evitar eventos cerebrovasculares y la primera causa de muerte del mundo moderno. También puede ayudarnos a revertir enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis o el colon irritable. Nos puede ayudar también a corregir osteoporosis y también Alzheimer, piedras en los riñones, incluso también se ha visto que es de ayuda dentro de la ceguera y nos promete tener agilidad mental durante la vejez. Pero nuevamente, para que esto ocurra, este tipo de alimentación se tiene que ceñir a la nutrición en términos de que tiene que seguir las leyes de la nutrición, que es que ésta sea completa. Esto quiere decir que tenga carbohidratos, proteínas, lípidos y que también tenga micronutrientes. Equilibrada, esto quiere decir que tenga proporciones equilibradas y justas de todos estos macro y micronutrientes. Suficiente, que quiere decir que sea suficiente en cantidad y también en energía. Adecuada, que quiere decir que tenemos que adecuarnos a las necesidades particulares de la persona, es decir, si esta es deportista, si esta es sedentaria, si esta tiene alguna enfermedad, está tomando un fármaco, etc. Variada, que se refiere a que tenemos que tener variedad en los alimentos para tener diferentes colores, texturas y por supuesto diferentes nutrientes. E inocua, que quiere decir que debe de ser segura para no contraer enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. Ahora, el único nutriente crítico que todos y cada una de las personas que siguen una alimentación basada en plantas, sin importar el porcentaje, deben de tomar en cuenta es la vitamina B12. Y como ningún alimento de origen vegetal tiene per se B12, entonces necesitamos suplementarnos con vitamina B12. Y la verdad es que el estarse suplementando con vitamina B12 con una pastillita diaria de 25 a 100 microgramos, pues realmente me parece un inconveniente bien pequeñito a comparación de todos los beneficios tanto éticos como ambientales, como de salud, como ideológicos que tiene este tipo de alimentación. No sé, ¿tú qué opinas? Y bueno, pues esto es como un acercamiento a la alimentación basada en plantas para las personas que de pronto tenían dudas al respecto, que me hacían llegar sus comentarios, que se los agradezco. Si llegan a tener dudas al respecto y quisieran comentar algo, recuerden que acá abajito lo pueden hacer con total libertad. Y antes de despedirme, te quisiera decir que si este video te gustó, te fue de utilidad, me regales un like, que compartas con alguien a quien creas que le pueda ayudar esta información, que te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones porque estamos subiendo videos muy continuamente. Muchísimas gracias mi bambine por ver este video, nos vemos en un siguiente.